voy a pedir que todos vayan a sus Biblias, porque vamos a aprender juntos acerca de la palabra de Dios. Pero vayan a sus Biblias y abran sus Biblias en el capítulo 5 del libro de Hebreos. Este va a ser un mensaje seguramente y una enseñanza que vamos a compartirlas, no solamente el que lo comparte, si ustedes lo van a corroborar en sus Biblias. Vamos a ir paso a paso en este estudio de la palabra de Dios. Algo importante que mencionar sobre el libro de Hebreos es acerca del autor. Si bien es cierto, el autor, muchos como que se pelean todavía. ¿Será Bernabé? ¿Será Pablo? ¿Será Apolos el autor de Hebreos? No está muy claro quién es el autor de Hebreos. Pero lo que sí está claro es a quién le escriben esta carta. Pero Pastor Marcelo, ¿por qué ha empezado usted hablando sobre esto? Porque es importantísimo. Que como nosotros entramos a hablar sobre el libro de Hebreos, tenemos que saber para quién le fue escrito. ¿Cuántos de ustedes escriben correos? Todos escribimos correos. ¿Ustedes ponen el destinatario o lo mandan así nomás o ya? Yo creo que hasta el mismo Outlook o el mismo correo Gmail te dice falta de destinatario, ¿no? Entonces, cuando uno escribe una carta, se dirige a alguien y esta carta tiene un propósito. Entonces, el libro de Hebreos tiene un propósito. El libro de Hebreos se le escribe a cristianos, judíos, por supuesto, que estaban en una situación media compleja porque el autor toma tiempo en tratar de convencer a estos cristianos judíos de que ciertas figuras del judaísmo que ellos creían mayores, ¿no? Cristo es mayor que ellos. En toda la carta vamos a ver ello, vamos a ver comparaciones de Cristo, por ejemplo, como lo hemos visto en las semanas anteriores, ¿no? De Cristo con los ángeles, de Cristo con Moisés. Pero la intención del autor en todo tiempo y en todo momento es decir que Cristo es mayor. ¿Pero por qué se lo escribe a estos cristianos? Porque estos cristianos, déjame decirles, algunos por allí estaban dudando de su fe. Algunos estaban, como le llaman esta palabra, apostatar. ¿Y qué quiere decir eso? Que estaban renegando de la fe y que estaban, como se dice, retrocediendo. Pero nosotros los que somos creyentes y conocemos la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de los que retroceden? ¿Qué dicen ustedes? ¿Agradaremos a Dios si retrocedemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que dice que el que se inmiscuye en los negocios del Señor o que toma el arado y mire hacia atrás, no es digno de mí. Y el autor de Hebreos toma tiempo en escribirle a estos cristianos judíos acerca de por qué no deben ir hacia atrás y por qué Cristo es superior a todo lo que ellos han conocido hasta el día de hoy. Muy bien, estamos en la tercera sesión. La primera sesión de la predicación fue titulada Cristo supremo, suficiente y cercano, ¿no? Lo que predicó el pastor Paul, hablando acerca de que Jesús era superior que los ángeles y que el mensaje era un mensaje excelente. Si antes en la antigüedad los creyentes habían recibido el mensaje de ángeles, este mensaje era superior. Porque este mensaje era de Cristo mismo, diciendo Cristo es superior a los ángeles. La primera sesión o la primera predicación. La segunda predicación, ¿y por qué hago esta introducción? Para que podamos encaminarnos en esta tercera que voy a compartir con ustedes. La segunda que compartimos lo hizo la pastora Nela acerca de la superioridad, de la fidelidad del Hijo. Hablando de que Jesús es superior a Moisés. Si bien es cierto para los judíos, Moisés es el top, como se dice, el número uno en el ranking de los más, en todo caso, admirados. El autor a los hebreos menciona que Jesús es superior a Moisés, pero ese Moisés del cual los israelitas renegaron y se rebelaron en el desierto y no entraron a recibir, ¿qué cosa? La tierra prometida y la promesa. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Que si Moisés siendo inferior a Jesús y Jesús siendo superior a Moisés, los israelitas tuvieron un pago, como se dice, una consecuencia no muy buena, ¿cuánto mayor será la consecuencia de no escuchar a Jesucristo, que es mayor a Moisés? Primera sesión, ángeles. Daban los mensajes, sí, pero Jesús es un mensajero superior a ellos. Segunda sesión, Moisés. Moisés es el máximo para ellos. Sí, pero si los israelitas no le hicieron caso a Moisés, ¿cuánto mayor será la consecuencia por no hacerle caso a Jesucristo, que es aún mucho mayor que Moisés? Y vamos a hablar al número 3, que le he puesto como título, la obra perfecta de Cristo
y un llamado a perseverar. La obra perfecta de Cristo y un llamado a perseverar. Y estuve dudando un poco si era oportuno poner un llamado a perseverar. Tal vez sería mejor haberle puesto un llamado a dejar la inmadurez. Pastor Marcelo, así tan así de frente con el pie arriba, ¿está empezando usted la prédica? ¿Ah? Es que se van a dar cuenta que en el texto que vamos a leer hay un llamado y una advertencia clara a dejar la inmadurez, porque eran cristianos que conocían la palabra de Dios. ¿Por qué el autor de Hebreos, déjenme decirles, se toma el tiempo en hablarles de figuras importantes como los ángeles de Moisés a estos judíos? Porque estos judíos conocían la palabra de Dios. Conocían los 5 primeros libros de la Biblia. Conocían el Pentateuco. Lo conocían muy bien. Y toma referencia a estos símbolos para decirles, ustedes conocen la palabra. Y yo sé que acá ustedes conocen la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué podemos decir? ¿Y cómo vamos aterrizando, como se dice, esta idea de la palabra de Dios en nuestras vidas? Es que el que está a tu lado y el que yo estoy mirando, que eres tú, conoces la palabra de Dios. Pero ellos también conocían la palabra de Dios. Pero ellos necesitaban ser, ¿qué cosa? Advertidos. Ellos necesitaban ser animados a no dejar su fe, a no renunciar a lo que hasta el día de hoy estaban haciendo. El autor de Hebreos los anima a no retroceder. Sesión número 3, vamos a hablar ahora acerca del capítulo 5, capítulo 6, y habla acerca de la comparación de Cristo con el sumo sacerdote o con los sacerdotes levantados por Dios para presentar ofrendas. Este tiempo vamos a hablar acerca de Cristo, de la obra de Cristo. Vamos a valorar la obra de Cristo, pero también vamos a revisar lo que dice capítulo 6 en cuanto a esa advertencia que da el autor de los Hebreos a los cristianos que hasta el día de hoy les gusta, como se dice, la comidita, las cosas fáciles, ¿no? El hoy vengo, mañana no vengo, hoy aprendo, mañana no aprendo, no, esto es mucho para mí, y como que quieren aún mantenerse. Tienen años en la fe, pero quieren mantenerse, como se dice, como si fueran recién nacidos. Y esta es la advertencia del autor a los Hebreos. He dividido este mensaje en 3 partes, y esta primera parte le he titulado Cristo es mayor que todo lo creado. Para los que apuntan, Cristo es mayor que todo lo creado. Dile que está a tu lado, Cristo es mayor que todo lo creado. ¿Saben qué? Cuando uno cree en algo y cuando algo le llama la atención, lo primero que hace es contarlo. ¿Cuántos de ustedes han recibido buenas noticias en esta semana, por ejemplo? ¿Alguien te recibido buenas noticias? ¿Sí? Amén, gloria a Dios. ¿Ya? ¿Y ya se lo contaste a alguien o no? ¿O te lo has guardado para ti solo? Seguramente lo has contado. Cuando uno recibe una buena noticia, lo cuenta, ¿no? Uno está dispuesto a contarlo. Sucede mucho que a veces nosotros como creyentes queremos quedarnos todavía en lo pequeño, en lo simple, en lo que vendría a ser, como dice en el libro 1. Y eso no es juzgar a aquel que empieza en la fe, pero a veces nos quedamos en la leche espiritual y no avanzamos a comer comida sólida. No anhelamos más allá del Señor y nos quedamos en lo pequeñito todavía y queremos que así podemos vivir la vida sin mayor compromiso. No, yo no quiero avanzar más porque no me gusta comprometerme tanto, porque después me van a estar pidiendo cosas, así que hay nomás de lejitos, de atrasito nada más para que nadie me diga nada, ¿no? Pero el autor de Hebreos habla y dice, ¿sabes qué? Si tú creías que el sumo sacerdote, tal vez Aarón, porque Aarón tipifica en realidad la línea de sacerdocio para los israelitas, y Aarón era llamado su sumo sacerdote, y un sumo sacerdote quiere decir supremo, un sumo quiere decir alguien que es altísimo, sumo quiere decir alguien que no tiene superior. Ya el libro de Hebreos está hablando desde el capítulo 4, si ustedes ven a sus Biblias van a ver que desde el capítulo 4, versículo 14 y 16, ya está hablando acerca del sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Es aquella persona que estaba encargada, levantada por Dios, ¿para qué? Para presentar ofrendas. Pero el autor de Hebreos dice algo y hace algo muy importante para dejarlo en claro.
Si tú creías que el sumo sacerdote era lo máximo que había sobre la tierra, la máxima autoridad de la iglesia, tal vez como hoy en día lo tiene la iglesia tradicional, si creías que esa máxima autoridad era perfecta, déjame decirte que no es perfecta. El autor de Hebreos dice, todos los que son llamados por Dios y no tienen de nada de qué gloriarse, porque son llamados por Dios. Así que la gloria no está en aquel que es llamado, sino la gloria está en aquel que lo llamó a esa persona. Entonces estamos hablando que el sumo sacerdote estaba sujeto, por supuesto, dice la palabra de Dios, a pasiones, a tentaciones, y no solamente eso, sino que el autor de Hebreos dice, Cristo es mayor que ese sumo sacerdote. Porque ese sumo sacerdote tenía que presentar no solamente ofrendas por tu pecado, mi pecado y el pecado de todos, sino que tenía que presentar ofrendas por su propio pecado. Imagínense a Cristo. Cristo no tenía que presentar ofrenda por su propio pecado, porque la palabra de Dios dice que el Padre necesitaba una ofrenda perfecta. Y esa ofrenda perfecta es Jesucristo. Y como sumo sacerdote, Cristo, siendo la máxima autoridad del sacerdocio, Él se dio a sí mismo. Así que Él es superior al sumo sacerdote que los judíos en ese entonces creían. Ahora, tú ponte a pensar en algo, ponte a pensar en alguien que tú creas perfecto. ¿Esa persona ya te imaginaste? ¿Ya pensaste en esa persona que tú crees que es perfecta? Déjame decirte que Dios es realmente perfecto. Si esa persona alcanzaría un grado de perfección, Jesús es 1.000.000, 3.000.000, 1.000.000.000 veces más perfecto que lo que tú creas que es perfecto en realidad. Y vamos a la palabra de Dios. Vamos todos juntos a Hebreos, capítulo 5. ¿Sí? Vamos con sus Biblias. Si alguien no ha traído una Biblia, júntese a otra persona que ha traído su Biblia, o alguien que ve que no está con su Biblia y tiene su Biblia, júntese a la persona que no tiene para que todos puedan leer juntos. Voy a leer con ustedes la versión NBI, nueva versión internacional, que dice lo siguiente. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para presentar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Está aquí el autor hablando sobre algo muy importante. Nadie es llamado sino solamente por Dios. Lamento decirles, o lamento contarles una mala noticia tal vez, que tal vez hoy en día existen algunas personas que se han autoproclamado tal vez sacerdotes, pastores, hombres tal vez de Dios cuando realmente no lo son. Y déjeme decirle que el orden en realidad que existe para alguien que sea levantado es que otra persona en realidad vea esa autoridad en esa persona para ser levantado como pastor, como aquel que dirige una iglesia, aquel que puede enseñar. No nos podemos autolevantar nosotros y decir, yo soñé esto, hoy día me desperté con unas ganas de ser pastor, ¿no? O me desperté con unas ganas de cumplir esta misión y creo que Dios me llamó y simplemente hago y pongo mi iglesia, como hay muchísimas iglesias seguramente, en las casas seguramente, y hay buenos deseos de predicar la palabra de Dios, pero nadie puede autoproclamarse. Nadie puede, como si entre comillas, decir yo me autolevanto tal vez, porque el llamado viene de Dios y es importante que la iglesia, que el cuerpo de Cristo, ¿no? Que la extensión del Señor pueda reconocer ese llamado. Todo llamado viene del Señor, ¿no? Ahora, algunos tal vez dirán, ¿no? Cuando sucede mucho tal vez, ¿no? Y tienen esa comparación de la perfección pensando que el sacerdote es perfecto. Ha sucedido seguramente que algunos dicen, es que vamos a hablar con el pastor, porque al pastor Dios lo escucha, ¿no? Al pastor Dios lo escucha, el pastor está más cerca de Dios, ¿no? Parece que al pastor le ha salido alas, ¿no? Tal vez, ¿no? Está muy cerca de Dios y no es así. Porque los pastores, los hombres de Dios, el sacerdocio y las mujeres de Dios, estamos expuestos, como se dice la palabra, a las tentaciones. Somos de carne y hueso, somos tan humanos como cualquier persona que esté aquí. Y no podemos elevarlo a un nivel superlativo,
¿no? Porque aquel que tenemos que mirar como superlativo y como perfecto es a Dios mismo. Entonces no está eso de que, pastor, mejor ore usted porque a Dios usted sí le escucha, ¿no? Déjame decirte que la palabra de Dios dice que todo aquel que se humilla, que todo aquel que se arrepiente, que todo aquel que va con un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Como lo dice Salmos capítulo 51, versículo 7, si quiere anotarlo. Un corazón que realmente anhela de Dios no va a ser rechazado por Él. Dios va a escuchar tu corazón. Dios va a escuchar tu oración. El autor de Hebreos nos dice que si pensábamos que el sacerdote o el sumo sacerdote era mayor a la autoridad de otra persona, a la autoridad de Cristo, estamos equivocados. Porque Cristo es realmente superior y es mayor que todo. Entonces, ¿qué le está diciendo el autor de Hebreos a ese judío? Ya, esa imagen que tú tenías de perfección, Cristo es mayor que él. Cristo es mayor que lo que tú ves como perfección. Vamos rápidamente a Hebreos capítulo 5 y seguimos leyendo, versículos 5 al 10. Dice así: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose su sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que obedecen, y Dios lo nombró como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Ahora, si ustedes toman atención a este versículo, hay que mantenerlo en pantalla. Hay un momento que dice: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y el autor de Hebreos está citando el Salmo 2:7. Está citando acerca de lo que el Salmo habla acerca de Jesucristo como hijo. Y también el autor de Hebreos está citando en esta parte cuando dice: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Está citando el Salmo 110, capítulo 110, versículo 4. Y por supuesto, aquel que hablaba a esos cristianos judíos conocía la palabra y le hablaba a otros cristianos que también conocían la palabra de Dios. Le estaba dando fundamento, les estaba tratando de persuadir, de convencer de que Cristo es mayor, de que no tenían por qué retroceder, que no tenían por qué dejar, entre comillas, lo que ellos creían. Probablemente estén sufriendo porque era en el tiempo de los apóstoles, sufrían persecuciones, sufrían martirios, pero el autor de Hebreos los anima a perseverar y a seguir poniendo a Cristo como el primer lugar en sus vidas. ¿Qué más podemos decir? Vamos al número 2. Número 2 dice lo siguiente: una advertencia contra la inmadurez y ser burlado. Esta, por supuesto, es una llamada de atención para tener clara la obra de Cristo. Al principio, cuando empezamos el mensaje, yo les decía, si nosotros conociéramos realmente la obra de Cristo y la atesoráramos, seríamos los primeros en contarle acerca de la obra de Cristo a otra persona. Si realmente la conociéramos en magnitud, como se dice, de una manera más profunda y no simplemente de una manera superficial, amaríamos más a Cristo seguramente y hablaríamos mucho más de Él y nuestra fe estaría mejor fundamentada. Pero a veces sucede que muchos de nosotros queremos simplemente el ABC, queremos solamente lo esencial. Cristo fue a la cruz, murió allí, perdonó mis pecados, me dio vida eterna y nos quedamos simplemente en el ABC de las cosas del Señor. Pero tenemos que realmente anhelar, como dice la palabra, no como bebés recién nacidos, sino como adultos, aquellos que comen comida consistente, las cosas del Señor. La palabra de Dios es amplia, es grande, es maravillosa. Y es más, no podríamos acabarla realmente en un año de meditarla, aunque existen algunos
como se dice, métodos para leer la Biblia en un año, es una lectura muy rápida, pero que no te permite realmente meditarla como realmente se desea o Dios esperaría que meditáramos su palabra. Acá hay una advertencia, por supuesto, a dejar la inmadurez, a no ser aquellos que simplemente hoy estoy aquí o que soy un niño fluctuante. La palabra de Dios habla sobre eso. ¿Y quién es un niño fluctuante? Es alguien que dice, hoy sí, Señor, y mañana no, Señor. Hoy sí estoy aquí y mañana no estoy aquí. Hoy empiezo a estudiar y ya lo dejo, ¿no? Hoy me escribo y simplemente me arrepiento. Hoy hago un compromiso con Dios, tal vez de orar, de levantarme temprano o de tener un tiempo especial para con el Señor y retrocedo en ese compromiso. Entonces, ¿cómo poder darle, entre comillas, responsabilidades a alguien que se comporta con inmadurez? Dios está esperando de nosotros que realmente seamos responsables, ¿no? Que seamos responsables con aquellos que nos comprometemos. Como la palabra de Dios dice que nuestro sí sea sí, ¿no? Si nos comprometemos a algo, lo hacemos. Salimos de esa inmadurez que la palabra de Dios nos advierte. Vamos a leer el texto. Hebreos 5, del 11 al 14. Ahí con sus Biblias dice lo siguiente. Sobre este tema tenemos mucho que decir. Aunque es difícil explicarlo porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Versículo 13. Y el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de la justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Qué bravo, ¿no? El autor de Hebreos nos compara a veces a muchos de nosotros como bebés espirituales. Debiendo ser maestros, dice. ¿Cuántos años tenemos en la fe? Varios, ¿no? Yo voy a poner a pensar cuántos años tengo en la fe. Cuando vine al Señor tenía 18 años, ya tengo 44, ¿no? Como dice un amigo mío que yo me reunía en mi instituto cuando estudiaba diseño, me reunía en las mañanas temprano con unos amigos y orábamos, leíamos la palabra de Dios. Lo vi después de años, ¿no? Y él me dijo, oye, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy trabajando aquí, estoy allá. ¿Y en la iglesia cómo te va? Soy pastor en la iglesia también. Ah, qué alegría. Y dice, ¿no? Y ahí, sacando cuentas, él dijo, si me hubiera quedado yo sería pastor entonces, ¿no? Como que él dijo, si hubiera perseverado ya sería pastor igual que tú, ¿no? Como pensando, entre comillas, en su lógica, que si hubiera perseverado tal vez ya estaría él ahí, ¿no? Pero no es un anhelo en realidad, no por el hecho de siempre estar adelante. Alguien por ahí me dijo algo preguntándome acerca del pastorado y me salgo un poquito del tema. Y la pastora es consciente y sabe de que muchas veces yo le rehuía el hecho de ser pastor o ser llamado pastor. Me demoré bastante, ¿no? Y un amigo hablaba conmigo sobre el tema, cuando muchas personas tal vez lo anhelan como algo, ¿no? Como algo superior, en realidad muchos le corremos porque sabemos que hay una exigencia detrás de ello, ¿no? Así que, sí, es un paréntesis en realidad a ello, pero hablando un poco sobre el tiempo, muchos de nosotros en el Señor tenemos años en el Señor. Y seguramente si contáramos los años que acá hay en esta sala, como se dice, llegaríamos a, ¿cuántos años entre todos nosotros en el Señor? Pero ¿cuánto nuestra fe realmente ha madurado? ¿Cuánto realmente nuestro conocimiento de Dios ha crecido? ¿Nos estamos alimentando de algo sólido, consistente? ¿Nos estamos alimentando de algo que realmente nos dure para toda la vida? Déjenme decirle, hermanos, amigos que nos visitan también, y he tenido la oportunidad de escuchar mensajes que fueron muy buenos en el momento. Me sentía en las nubes, pero si tú me preguntas de qué predicaron, yo te diría que no me acuerdo en lo absoluto. Pero ¿sabes qué cosas sí quedaron en mi vida? Unos mensajes donde me predicaron principios claros de la palabra de Dios, cosas que han sostenido mi fe durante todo este tiempo. Puede ser que existan mensajes que te animen. Y está bueno, porque como alguien me dijo, hey, ¿somos seres emocionales? Sí, somos seres emocionales. Está bien, se entiende que somos seres emocionales. Pero necesitamos una palabra consistente, una palabra que trascienda los años. Esta palabra, la palabra de Dios, es la que no pasa de moda.
la que permanece, la cual puede poner un cimiento en tu corazón, cual que puede fortalecerte. Cuando hablamos de los misioneros que van a un lugar como Nigeria, donde hay lugares donde los cristianos son asesinados por causa de su fe, donde hay lugares donde no hay Biblia, donde un versículo bien aprendido es sustento y es fuerza para ellos, imagínense. La palabra los sostiene en el tiempo en el que tienen que dar su vida aún por el propio evangelio. La palabra está clara y está cimentada en el corazón. Así que por supuesto, también es un mensaje para advertir, no solamente para animarles a seguir fieles hasta el fin, como se dice, sino para también animarles a dejar, entre comillas, la leche espiritual y anhelar lo mejor de Dios. ¿Tienes hambre? ¿Alguno de ustedes tiene hambre? A ver, ¿quién tiene hambre? ¿Alguien tiene hambre? ¿Ahí tienen hambre? ¿Además tiene hambre? No, por allá no quieren sonar carnales en este lado, ¿no? Porque dicen, no van a levantar la mano. ¿Alguien tiene hambre por acá? Seguramente. Y todos tenemos hambre, seguramente, de comida. Pero el hambre que debemos tener y debemos anhelar es el hambre espiritual. Ese hambre que te dice, quiero irme de retiro, quiero irme al monte, quiero irme a un lugar a ver a Dios cara a cara. Quiero escuchar la voz de Dios, seguramente. Pero quiero entrar realmente a la profundidad de la palabra de Dios. Cuando tú realmente anhelas esto, entonces estás, como se dice, dejando esa, tal vez, inmadurez. Pero déjame decirte algo también muy importante, que tiene que ver con las señales. Las señales, dice la palabra, y los milagros son importantes, sí, pero la palabra misma dice que las señales y los milagros, ¿no? Serán necesarios ¿para qué? Para que las personas que no creen, crean. ¿Alguno de ustedes al principio vio una señal en su cristianismo? Yo sí las vi. Vi varias señales. Pero ¿por qué yo no sigo viendo tantas señales como antes? ¿Será porque el Espíritu Santo desapareció de mi vida? ¿Será porque el fuego se apagó? ¿Será porque ya la llama no arde en mi corazón? ¿O no será porque ya no es necesario convencerme de algo que ya estoy convencido? ¿Ah? Y esta es la idea en realidad. A veces nos acostumbramos y creemos que es importante ir tras las señales. Quiero ese lugar donde la gente salta o está dando vueltas, no sé, a 10 centímetros del piso, ¿no? Quiero realmente ver lo sobrenatural. Pero déjame decirte que si solamente anhelamos lo sobrenatural, estamos dando una radiografía de nuestro nivel y nuestra madurez espiritual. Estamos diciendo a qué nivel estamos. Estamos al nivel de que necesitamos ver. Necesitamos ser como Tomás, ver para creer. Necesitamos algo que nos mueva para realmente estar conectados con Dios. Pero si realmente entendemos que la palabra es suficiente, ya no necesitaremos de señales porque nosotros no necesitamos creer, porque ya hemos creído. ¿Quién necesita las señales? Aquel que no ha creído. Entonces a Dios en su misericordia y en su bondad se manifestará con señales para que aquel que es incrédulo pueda creer. Y esa será la ayuda de Dios para esa persona. Así que ese es el gran error tal vez de aquellos que han sido autolevantados. Probablemente, porque ustedes dirán, pero ¿por qué no crecemos en el Señor? ¿Será también porque a veces nos hemos acostumbrado a mensajes que simplemente son mensajes motivacionales, que nos levantan en la semana, pero cuando se acaba, como se dice, la emoción, simplemente nos quedamos sin fundamento? No hay palabra sólida. Entonces, al habernos acostumbrado tanto tiempo y tantos años a comida que se diluye, a mensaje que no está completo, a mensaje que no es en realidad la palabra de Dios, nuestro cristianismo no ha escalado mucho. Entonces somos, ¿qué cosa? Inmaduros a veces. Somos fluctuantes, necesitamos, como se dice, una mano así del Señor para que nos mueva un poquito la cabeza, para decirnos, ¿sabes qué? Acá está mi palabra. Me hace acordar un video que seguramente muchos de ustedes lo han visto, ¿no? Este video que dice, pastor, le dicen en este video, ¿no? Pastor, quiero que el Señor me hable. Ya algunos de ustedes ya saben cuál es, ¿no? Pastor, quiero que el Señor me hable. Y el pastor le dice a la hermana, lee tu Biblia. Y no, pastor, quiero que Dios me hable audiblemente, le dice. ¿Y qué le dice el pastor? Léela en voz alta, le dice, ¿no? ¿Ah? Lee la palabra de Dios en voz alta. ¿Por qué? Porque solamente el anhelar, como se dice, las manifestaciones, el simplemente anhelar lo sobrenatural es realmente ubicarnos nosotros mismos en el termómetro de nuestra madurez. En el solamente quiero yo. ¿Qué pasará con aquellos que están en Nigeria, digo yo, que no tienen la oportunidad tal vez de ver cosas sobrenaturales?
¿Qué lo sostiene? Lo sostiene la palabra de Dios. Y yo, por supuesto, seguramente, soy de los defensores de compartir y que la iglesia pueda seguir compartiendo mensajes acerca de libros, porque ustedes dirán, cuando acabe esta serie dirán, me leí el libro de Hebreos, me lo leí de principio a fin, lo entendí, lo aprendí y lo llevaré para toda mi vida. Vas a ser seguramente anciano, viejito, viejita, te van a salir más canas de las que tal vez yo tengo, porque ya tengo mis canas. Ayer me corté el cabello y vi un montón de pelolitos blancos sobre la capa esta que me cortaban. Y dije, ¿cuántas canas me han salido? Pero ya me tocaba. Pero te vas a llevar en el corazón lo importante, haber aprendido de la palabra de Dios. No será un mensaje que hoy día te va a animar y que te va a inflar, como dice, casi como infladora de bicicleta, y vas a salir así con el pecho erguido allá y vas a querer matar gigantes y todo, pero a los 2 días vas a estar llorando, metido en la cueva, ¿no? Pero la palabra que es consistente te va a ayudar realmente a vivir toda tu vida. Así que dile que está a tu lado, anímate, hermano. Es bueno lo que te están diciendo. Me hace acordar un pastor que decía, hermano, ¿está predicando muy fuerte? Preguntaba, ¿no? Muy fuerte, hay que bajarle un cambio, decía, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuántos tienen hambre de Dios? A ver. Amén. Ya más o menos, ¿no? Hambre del Señor, hambre de la palabra de Dios. Así que anhela, desea cada vez más de nuestro Señor, desea, por supuesto, de su palabra, desea que lo que Dios realmente quiere para tu vida. Vamos a leer Hebreos 6, del 4 al 8, que dice lo siguiente. Ya todos tienen sus Biblias en el capítulo 6. Aunque creo que me salté unos versículos. Sí, hay unos versículos que no estoy tocando, no porque quiera obviarlos, sino porque son parte de la idea. Ya, por un tema de tiempo, hay versículos que no los estoy tomando, pero son parte de la idea. Quiere decir que no me estoy saliendo de lo que se tiene que predicar y enseñar. Hebreos 6, del 4 al 8 dice lo siguiente. ¿Por qué es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado del don, dice, del don celestial y que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero después de todo esto se han apartado, renueven su arrepentimiento? Pues así para su propio mal vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública cuando la tierra bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha. Para los que la cultivan, reciben la bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Y acá es un poco controversial, si se podría decir. Muchos estudiosos han dicho, acá dice que aquella persona que ha disfrutado del Espíritu Santo, que ha disfrutado del don de Dios, que ha disfrutado tal vez de estar adelante, de predicar, enseñar, pero vuelve atrás, como que no conviene mucho que se honre su arrepentimiento. Muchos estudios han dicho que seguramente esa es una idea. Una idea es como que aquel que ya pues estuvo adelante, ya sirvió al Señor tal vez, e hizo muchas cosas para el Señor, después de haber retrocedido, haber apostatado, haber dejado su fe, no debería regresado a ese mismo lugar, a esa misma posición. Esa es una hipótesis de lo que dice este texto. Hay como 4, pero voy a centrarme en esta y en la que viene a continuación. Y la que viene a continuación dice que el autor está tratando de advertirles, como decirles, oye, ni retrocedas, ¿eh? ni te vuelvas atrás. Tú que has experimentado las cosas de Dios, ni retrocedas porque, ¿cómo te vamos a volver a poner nuevamente en el lugar donde estabas? ¿No? Y yo me identifico mucho con esta idea. Con esa idea de que el autor está advirtiéndote, te está advirtiendo de que habiendo gozado, habiendo recibido el Señor, habiendo recibido la palabra de Dios, habiendo hecho tantas cosas para el Señor, no tienes por qué volver atrás simplemente y que las cosas no son así de fáciles y que ya el Señor me va a reponer en mi sitio, ¿no? Me hace acordar a este presidente, que muchos de ustedes conocen, un presidente cristiano, ¿no? Creo que es cristiano en realidad, me parece que sí, porque confiesa a Cristo como su Señor, aunque algunos lo dudan, hablando acerca de Bukele, ¿no? Y salía Bukele en un video diciendo, los presos, aquellos que han cometido delitos, se pueden arrepentir y Dios se les puede perdonar y ellos pueden ir al cielo, pero mientras que estén aquí en la tierra, ellos tienen que pagar por sus consecuencias. Y está bien, porque es normal,
Porque Dios, claro, Dios extiende su misericordia, pero no podemos decir o no podemos dejar de decir, yo estoy aquí, hago las cosas para el Señor, pero voy hacia afuera y living la vida loca, como dicen, ¿no? Como decía Ricky Martin, ¿no? O sea, voy y hago lo que quiero en mi vida y simplemente regreso a mi misma posición. Así que uno tiene que tener un poquito más, como se dice, de respeto y consideración por las cosas del Señor. El autor de Hebreos le dice, tú que has conocido de la palabra de Dios, tú que sabes que estás en el Señor, no vuelvas atrás y pienses que todo va a ser color de rosa y que todo va a funcionar bien, porque habrán consecuencias. Habrán consecuencias a nuestros pecados, habrán consecuencias a retroceder. El autor nuevamente dice, como lo decía al principio con los ángeles, Jesús tiene un mensaje mayor que los ángeles. Jesús es mayor que Moisés. Jesús es mayor que el sumo sacerdote. Pero la advertencia, porque el libro hebreo tiene muchas advertencias, ay si no escuchas el mensaje, ay si es que realmente no consideras a Cristo como mayor, ay si no valoras la obra de Cristo. Ay es como se dice, y hay advertencias en la palabra de Dios. Así que es una advertencia, por supuesto, a dejar nuestra madurez y realmente a ponernos a hacer las cosas del Señor. Muy bien. Ahora, me hace acordar tal vez lo que dice en una parte de este texto, cuando dice, porque no podemos hacer vana la sangre de Cristo. Como que simplemente no tomo en cuenta la obra de Cristo. Como que no la estoy valorando. Es más, cuando hablamos acerca del pecado, hay un texto que dice que nosotros no hemos combatido hasta la sangre por dejar de pecar. No nos ha costado hasta no te han cortado el brazo para no pecar. O sea, no has luchado hasta ese punto. Pero Cristo se entregó, dice la palabra, y dio su vida. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirles en este momento? Quiero decirles que a veces hacemos vana la sangre de Cristo, a veces mismo hacemos que Cristo sea burlado porque nuestro cristianismo no es un cristianismo real. Ouch, este mensaje está complicado, está difícil. Porque a veces no somos verdaderos tal vez. Y a veces, déjenme decirles que somos, hasta algunas veces podríamos caer como hipócritas. Porque somos alguien aquí en la iglesia. Porque tenemos una cara a veces aquí en la iglesia, pero tenemos otra tal vez en nuestras casas, como esposos, como esposas, como parte de nuestra familia. Pero Dios ¿qué cosa está queriendo hacer? Está diciendo, no hagas vana la obra de Cristo. No hagas que tal vez otra persona dude realmente de lo que Dios puede hacer. Y dirá a otra persona, tú eres creyente, ¿no? Pero yo te veo así y asá. Hace poco escuché a alguien que decía, ¿cómo se va a convertir tu vecino si hablas esas palabrotas? ¿Cómo se va a convertir tu vecina? Con razón no se ha convertido, pues. Yo me acuerdo hace un tiempo atrás que la hermana de Caro me comentó que en tal piso vivía un líder de un ministerio de música de una iglesia X, pero me decían, en esa casa hay gritos a más no poder. En esa casa vuelan las ollas, vuelan las sartenes, son los más problemáticos, los más bullosos, lo que más gritan en ese edificio. Y ese hombre yo lo conocía, es más, escuchaba hasta su música, pero no podía creer que su casa sea un infierno, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que a veces nuestra propia vida podría ser el estorbo para que otra persona conozca a Cristo. Nos decimos creyentes, pero no nos comportamos como creyentes. El autor nuevamente está diciendo, no es posible que habiendo disfrutado de todo el Señor, simplemente vayas y retrocedas y hagas lo que quieras y hagas vana la sangre de Cristo. Entonces a otros dirán, tu Señor no es poderoso. Tu Dios no puede cambiarte, ¿qué me va a cambiar a mí si a ti no te ha cambiado? Entonces comienzan a hablar acerca de nosotros. Pero por supuesto, es una advertencia, como dice el libro de Hebreos, a dejar nuestra inmadurez, a dejar nuestra manera de vivir que tal vez no está agradando a Dios y realmente a aceptar la manera que Dios nos quiere enseñar. Hace poco también hablábamos sobre lo importante de ser hijos. Y lo importante de ser hijos es saber que como somos hijos, el Señor nos disciplina y nos corrige y nos enseña. El libro de Hebreos es esto, es una advertencia también para que dejemos esa leche espiritual, para que dejemos una manera de vivir incorrecta y vivamos la manera que Cristo quiere que vivamos. Vamos al número 3 y final. 3 dice, un aliento para seguir a Cristo hasta el fin. Un aliento para seguir a Cristo hasta el fin. Leemos Hebreos 6, del 9 al 12. Ustedes me acompañan allí.
En sus Biblias, en la pantalla, dice: en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, ¿no? Qué bravo. Yo voy a hacer una paréntesis aquí, ¿no? Ya el autor de Hebreos les ha dado, pero con palo, ¿no? ¿No? Ya les ha dado duro. Ahora viene y dice: me voy a compadecer de ustedes porque ya les ha dado con garrote, como se dice, ¿no? En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor. Es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras del amor que en su nombre ustedes han demostrado, sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final, completa de su esperanza. No sean apáticos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿No? Pero ahí dirán, pues el autor de Hebreos dice: estoy hablando en general, ¿no? Pero habrán algunos que dirán: ¿pero por qué me lo dicen a mí si yo estoy perseverando? Y el autor de Hebreos dice: pero Dios, no te preocupes, porque Dios sí conoce tus obras. Dios sí conoce las cosas que tú has hecho. Dios sí no es, como se dice, desconocedor de lo que tú has hecho delante de Dios. Y Dios tendrá su recompensa para contigo. Pero el principio de este capítulo 5 y esta parte del capítulo 6 dice: las obras que has hecho hasta el día de hoy, sígueles haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Dile que está a tu lado: si estás haciendo lo bueno, a ver, dile que está a tu lado: si estás haciendo lo bueno, hazlo hasta el fin. Persevera, dile. Tenemos que perseverar en el Señor. No tenemos que mirar atrás. No somos dignos del Señor cuando miramos atrás. Estamos en el Señor, no hay vuelta atrás. Hemos sido comprados por su sangre. No podemos retroceder. Tenemos que mirar siempre hacia adelante. Este es el mismo servicio que hacemos los santos, pero que es primeramente para Dios. Es algo que no debe ser una sola vez, sino es algo que debemos hacerlo siempre y en todo momento. No podemos decir: me acuerdo, ¿te acuerdas cuando servíamos al Señor? ¿No? ¿Te acuerdas cuando hicimos ese evento? ¿Te acuerdas cuando cantamos, hicimos esa coreografía? ¿Te acuerdas cuando íbamos a ayuda social allá? ¿No? Y todo esto te acuerdas, y ahora ya no hacemos nada, ¿no? Y no estamos haciendo nada para el Señor, no estamos ocupando tiempo en las cosas del Señor. El mensaje es que si estás haciendo lo bueno, no dejes de hacerlo. Si estás haciendo las cosas del Señor, sigue perseverando. No te desanimes, porque Dios tiene cuidado de ti y Dios conoce esas obras que tú estás haciendo para con Él. Así que este también es un mensaje de aliento. Así como hay una reprensión y una advertencia, también es un mensaje de aliento de parte de Dios. Dios nos alienta a proseguir, a no abandonar, a imitar a aquellos que ya alcanzaron la promesa. ¿Y cuál es un ejemplo vívido de la promesa? Abraham es el hijo, como se dice, de la promesa, aquel que representa la promesa, porque el Señor le prometió y cumplió. Y acá vamos a ver algo mucho mayor con lo que vamos a cerrar, y es el hecho de que existe una promesa y existe un juramento. Digan todos promesa, y ahora digan juramento. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 6, del 13 al 17. Dice: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo. Y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que le había prometido. La gente jura por alguien superior a sí misma. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esa promesa. Déjame decirte que la promesa que Dios te ha hecho y la promesa que Dios le hizo a Abraham y Dios te hace a ti es una promesa segura. Lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir. Pero mucho mayor a esto, ¿se acuerdan ustedes cuando eran niños, algunos de ustedes, y decían, ¿cómo decían? Oye, préstame pues para mi pancito, para mi chocolatito. ¿Qué compraban en ese entonces? Su Sublime, ¿no? Su Sublime con envoltura así de manteca. Compraban su chocolate trencito, ¿ah? Compraban su Winter, algunos por ahí. ¿Qué compraban algunos? Compraban su cola inglesa de la rojita, su crush en botella marrón, ¿ah? Su monstruo compraban por acá. Bueno, ¿qué decía? Préstame, te lo voy a dar la próxima semana. ¿Y qué decían? Te lo juro por Diosito, decían, ¿no?
por Diosito que te lo voy a devolver. ¿Por qué lo decían? No, ese no. Por Diosito te decían. ¿Por qué? Porque no se puede jurar por alguien mayor. ¿Quién es mayor que todo? Dios. Ahora, no estoy diciendo que juren, ojo, por si acaso, vamos a hacer acá, de repente hay que cortar el video, ¿no? Me refiero al hecho que a veces decíamos cuando éramos niños, te lo juro por Diosito, ¿no? Usando como se dice, alguien mayor. ¿Quién es superior? No podías jurar por mamá, por papá, o por tío, o por el presidente, por quien fuera, ¿no? Jurabas por Dios porque decía que era lo mayor y lo top. Dios está haciendo lo mismo aquí. Ojo, hermanos, no estoy diciendo que juren por Dios porque jurar está mal. Jurar por Dios está mal y no se debe hacer. Pero ¿qué está diciendo? ¿Qué está haciendo acá el autor de Hebreos? Está diciendo, yo te prometo algo. ¿Y cómo crees que te lo voy a cumplir? Te prometo algo y te lo voy a cumplir porque juro por mí mismo que lo voy a cumplir. No había alguien superior, no había alguien mayor que Dios para asegurarle a Abraham que su promesa iba a ser cumplida. Dios no juró por alguien más, juró por sí mismo. ¿Qué tal autoridad y qué tal realmente perfección y qué tan grande es el Señor que dijo, yo te prometo, pero yo juro por mí mismo que lo voy a cumplir? No habiendo alguien superior o mayor, juró por sí mismo. Nuevamente el autor de Hebreos le dice, Jesús es mayor que el sumo sacerdote y Jesús es mayor que todos. A tal punto de que juró por sí mismo y le dio una promesa y esa promesa fue cumplida. Y dice el autor también lo siguiente en Hebreos 6, 18 al 19, dice, lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos resultados, que son dos realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora tengamos en cuenta lo que dice el versículo 18. Es imposible que Dios mienta. Dile que está a tu lado, si Dios te prometió, Dios te va a cumplir. Ahora dile otra vez, Dios no miente. Así que lo va a hacer, lo va a cumplir. Ahora, hermano, no pienses en esa promesa que tú soñaste, ¿no? Del carro Ferrari o de la mansión. Es una promesa que realmente Dios te ha dado en el Espíritu, ¿no? Una promesa que realmente está en su palabra, en la palabra del Señor. Déjame decirte que Jesús hizo algo, dice que fue el primero, aquel que abrió la oportunidad de que nosotros tengamos relación con Dios y abrió la presencia de Dios. Y la mayor promesa que tenemos, aparte de disfrutar de la presencia de Dios, es que el día que muramos estaremos delante de Él. Es una promesa gigantesca y grande que Jesucristo ha ganado para ti. Dile que está a tu lado, Cristo ha ganado para ti, el que puedas verlo cara a cara. La palabra de Dios dice que hay un precursor. ¿Quién es el precursor? Cristo es el precursor, aquel que abrió el velo de separación para que tengamos libertad en poder tener comunión con Dios. Él es el precursor que la palabra de Dios nos dice, para que tengamos y anhelamos, ¿qué cosa? Una promesa, la promesa que estaremos delante del Señor. Cuando el Señor Jesucristo se fue, dijo, ¿me voy para qué? ¿Por qué? ¿A qué? ¿A preparar lugar? ¿No? Para vosotros, porque donde yo voy, ahí también ustedes van a estar. Entonces nuevamente decimos, Dios no miente, Él da una promesa y jura por su propio nombre de que lo va a cumplir. Así que anímate, hermano, porque si bien es cierto hemos hablado acerca de que Cristo es mayor, hemos hablado también de que Él nos exhorta a dejar la leche espiritual, a anhelar lo mejor de Dios. También hemos hablado a saber de que Dios es un Dios de promesas y que aquello que ha prometido lo va a cumplir, porque encima no solamente lo promete, sino que jura por sí mismo que lo va a cumplir. ¿Qué mayor certeza tienes tú de que el día que tú no estés en este mundo, estarás en la presencia de Dios? Espero que el día de hoy, en esta predicación, hayas conocido un poquito más a nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás aquí, nunca le has pedido a Jesucristo que sea tu Señor y Salvador, hoy puedes hacerlo mediante una oración. Si te encuentras en las redes sociales y nunca le has pedido a Jesucristo que sea tu Señor y Salvador personal, puedes invitarle a Jesús a que lo sea a través del arrepentimiento, de pedirle perdón a Jesucristo por tus pecados y decirle, Señor Jesús, quiero empezar una nueva vida contigo. Quiero que vengas a mi vida, quiero que vengas a mi corazón. Y cerramos con estas preguntas. Las preguntas son las siguientes.
¿Mi conocimiento en la persona de Cristo y su obra son suficientes? Hoy he aprendido un poco más sobre ello. ¿Cuánto logra impactar la obra de Cristo en mi vida? Otra pregunta para reflexionar. ¿Eres consciente que Dios te invita a dejar la inmadurez y avanzar y no mirar hacia atrás? Dios quiere que vayamos hacia adelante, creyendo, por supuesto, en lo que Él ha prometido. Y Dios, por supuesto, quiere que siempre lo miremos a Él como el centro de nuestras vidas.